Buenas tardes, compañeros. Ahorita vamos a dar inicio a la clase. Disculpen la demora. No se preocupe. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Licenciado, buenas licenciado. tardes. La tardanza, pero fíjese que no nos conectaba el internet ahorita. Estábamos luchando ahí, pero gracias a Dios ya estamos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Nick. Sí, licenciado. Va. Esta va a ser la última clase antes del examen. Y hasta el día de hoy vamos a hacer las preguntas del examen. Así es de que pónganle mucha atención a las preguntas que señalo el día de hoy, porque esas van a ser las preguntas del examen. Y de una vez voy a dar las respuestas. El que se le quedó o lo anotó, pues qué bueno, porque así contestan su examen. Pero la idea no es que contesten el examen como solo para ganar, sino que la idea es que ustedes pues conozcan realmente lo que estamos estudiando, el proceso penal, y que sepan hacer la interpretación correcta, porque las preguntas que se van a hacer es para una interpretación. Así es de que vamos a dar inicio el día de hoy, 18 de agosto del año 2022, al curso de Derecho Procesal Penal 2 del programa de estudios del área de estudios penales en el sexto semestre de la jornada nocturna. Bueno, se recuerda que estábamos en el estudio de las
de las garantías constitucionales, punto 4 del programa. Ya vimos lo que fue para hacer un repaso, que eso va a ser lo que va a entrar en el examen. Conceptos básicos sobre el derecho procesal penal, los conceptos básicos sobre el proceso penal, que prácticamente aborda los dos puntos, los sistemas procesales y la constitución política y el proceso penal guatemalteco. Ante ello estamos con los principios y garantías constitucionales que informan al proceso penal guatemalteco y al sistema de protección sobre los derechos humanos. Así es de que vamos a platicar hoy un momento de lo que concluimos con las garantías constitucionales, que ya vimos algunas. Se recuerdan que aquí nos concentramos en lo que para el efecto establece el capítulo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal, que hablan de estos principios y garantías constitucionales y garantías procesales. Estamos entonces partiendo de lo que para el efecto establece la Constitución Política de la República en razón de los derechos fundamentales de las personas, que cada vez que el Estado toma a un ciudadano para someterlo, a un habitante en el país, para someterlo a un proceso penal, desde el primer acto, desde cuando existe el primer señalamiento, desde cuando existe la primera sindicación, a partir de ese momento, estas personas que está tomando el Estado para que sean sometidos a un proceso penal, desde ese momento se le deben de respetar sus derechos fundamentales. ¿Qué implica ese respeto? Pues implica que no solamente estos derechos están reconocidos, sino que son derechos que protegen a la persona. Es una investidura jurídica que tienen las personas para entrar a un proceso penal. Hagamos casi cuenta que nos ponemos un casco o nos ponemos una capa, nos ponemos botas para entrar al proceso penal. Esta capa, este casco y la máscara, las botas, son precisamente esos derechos que nos protegen, esos derechos que el Estado debe reconocer. El Estado no debe de ver a una persona sin capa. El Estado debe de ver a esta persona con esta investidura de protección, de respeto. Porque imagínense que un ciudadano guatemalteco, sea quien sea, si hubiese sido confeso, así hubiese sido detenido flagrantemente, no se le respetaran esos derechos, entra en un estado de indefensión. Este ejemplo que yo pongo siempre, que es esa investidura, esa protección, esa vestimenta, esa capa. Pensemos en las capas ciclón, si ustedes quieren, o pensemos en una coraza, un casco, unos lentes, pensemos en una vestimenta de cuero, pensemos en unas botas de hierro. Esos son los derechos fundamentales de las personas. Esa protección que están consagradas y establecidas en la Constitución Política de la República, adicional a ello en los tratados internacionales, como lo son, que también están reconocidos a nivel internacional, como lo son precisamente la Declaración sobre los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y todo aquel instrumento internacional que en materia de derechos humanos el Estado de Guatemala haya aceptado, reconocido y ratificado. Eso es como decir, para darle mayor fuerza a esta situación. Así es de que, pues el día de hoy vamos a concluir con el tema de las
garantías constitucionales, así como los principios fundamentales del proceso. Ya vimos que el proceso penal tiene unos principios básicos que son los que nos sirven para hacer esta clase de observaciones. Esta garantía constitucional también revela que esta protección que tiene la persona humana, que es sometida a un proceso, entra con el reconocimiento de que se le va a llevar a cabo un proceso justo. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va a llevar a cabo un proceso legal, que se le va a llevar a cabo un proceso debidamente instituido por la ley. No vamos a llevar a ningún proceso a una persona con nuestras propias apreciaciones, con nuestros propios criterios, con nuestros propios mecanismos o con nuestros propios seguimientos que a nosotros se nos ocurre. Ahora hagámoslo así, ahora hagámoslo acá. No. En este caso, señores, tenemos que regirnos a lo que dice la ley. Y por ello es que la ley establece en su artículo 2, precisamente ya en esta relación de las garantías constitucionales, es que debe iniciarse un proceso siguiendo los pasos que establece la ley y los principios. El principio fundamental es de que no hay proceso sin ley y no hay ninguna pena sin ley, como lo establece el Código Penal también. Entonces, si observamos todo esto, tenemos la idea que el proceso penal es una garantía para el ciudadano en el sentido de aclarar su situación jurídica. Cada persona que en algún momento es señalado, es vinculado, es involucrado en cualquier hecho delictivo, automáticamente se piensa que está ante una situación jurídica. Y si el Estado adopta algún acto dirigido en contra de esta persona que es señalada de cometer un delito, desde ese momento se deben de respetar esas garantías, esos principios, los principios del proceso. ¿Estamos claros con eso? ¿Estoy bien con ustedes? ¿Me escuchan? No los veo, pero Sí, profesor, sí. no puedo hacer enlace con la cámara. Esa plataforma me cuesta con la cámara. Sí, licenciado, estamos bien, estamos escuchando. Ok, bueno. Entonces, la idea fundamental es que ustedes tienen que tener claro que cuando una persona es sometida a un proceso penal, no a un proceso civil, ni a un proceso administrativo, ni a un proceso, sino que a un proceso penal, esta persona, tanto el Estado tiene que saber que tiene una protección y el mismo ciudadano tiene que saber que goza de esa protección. El principio fundamental es el principio de ser inocente. Artículo 14 de la Constitución Política de la República, que establece la presunción de inocencia. Todos somos inocentes en tanto no se demuestre que hayamos sido culpables. O sea, que durante todo el proceso que llevamos en lo que se diligencia nuestro caso, somos inocentes hasta que no se dicte sentencia y que esta sentencia haya sido definitiva, que esta sentencia haya causado estado o que esta sentencia haya causado firmeza. Si se agotaron todos los recursos habidos por haber y el último recurso indicó que el ciudadano XXX era responsable de la comisión de un delito y que por lo tanto fue condenado a tantos años de prisión para purgar la pena o para hacer un acto retributivo a la sociedad y al Estado y quedar firme, hasta ahí podemos decir
que este XXXX es delincuente o es condenado. Así es de que tenemos que tener bien claro que durante el proceso penal que se ventila en determinado tiempo, puede ser un mes, pueden ser 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero si no se determina que esta persona es responsable, durante todo ese proceso es inocente. Así lo hayamos encontrado con las manos en la masa, como decimos en el buen vocabulario chapín, así lo hayamos encontrado en forma flagrante cometiendo un acto. Tenemos que tener en mente como abogados, como jueces, como fiscales, como estudiantes de derecho, que toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. La Constitución Política de la República establece que todas las personas son inocentes mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Qué significa eso? Significa que haya estado firme, algo que haya quedado sólidamente establecido. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Entonces, salimos de esto, de las garantías constitucionales, de los principios fundamentales. Ya ustedes los tienen plasmados en lo que respecta al capítulo 2 de la Constitución Política de la República. Hay un principio de la irretroactividad de la ley, eso ya lo conocieron ustedes en derecho penal. Hay un principio de la declaración contra sí misma y de los parientes. Aquí es necesario que veamos el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, si los tienen a la mano, que hacemos incidencia con los principios que establece el punto 4 de nuestro programa, que se refiere a la Constitución y el proceso penal. En este artículo 16 de la Constitución Política de la República, nos habla de la declaración contra sí mismo o la declaración contra sus parientes. A ver si ustedes tienen alguna constitución por ahí o alguno de los compañeros, si me hace favor de leer el artículo 16, por favor. ¿Quién me habla su nombre? Licenciado. Claro que sí. Melanie. Artículo 16. Declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Ok, muchas gracias, compañera. ¿Se dan cuenta? Hay un principio general dentro del proceso penal y la Constitución Política no dice proceso civil, no dice proceso administrativo, no dice proceso laboral, dice proceso penal. Este artículo está dirigido directamente al proceso penal y nos habla que ninguna, ¿qué quiere decir la palabra ninguna? Ninguna quiere decir nadie, no hay, no puede existir ninguna persona, puede ser obligada a declarar contra sí mismo. Si ustedes ven a su hermano que cometió un delito, vieron a su primo que cometió un delito, vieron a su cónyuge que cometió un delito, nadie puede estar obligado a declarar contra él. Y ni tampoco si ustedes saben que ustedes cometieron el ilícito, cometieron el delito, tampoco nadie los puede obligar a que ustedes declaren en contra de sí mismo. O ningún ciudadano puede declarar contra sí mismo. En un proceso penal, la advertencia de ley que hace el juez cuando la persona va a declarar y está en condiciones de sindicado es que únicamente le hace la amonestación para que diga la verdad. Pero no lo puede obligar ninguna autoridad, ni judicial, ni policial, ni ministerial, hablando del Ministerio Público, puede obligar a una persona
a que diga lo que él hizo. Contrario a lo que sucede en Estados Unidos, no sé si ustedes se dan cuenta, vale a colación esto. En Estados Unidos la policía detiene a una persona y hagamos casi cuenta que estamos viendo una película de esas del FBI y de la ICN o cualquier otra película que miremos. Bajan a la persona del vehículo, lo ponen manos arriba, le hacen un registro superficial, le abren las piernas, le encuentran un arma de fuego y pues lo detienen poniéndole los grilletes. En ese momento le notifican a él el motivo de su detención y le advierten que todo lo que diga será utilizado en su contra. Pero allá es otro sistema. Por eso quiero que vean la diferencia. Todo lo que usted diga será utilizado en su contra. Si esa persona dice que él mató a otra persona, con la simple declaración que él haga, ya él es responsable. Y si lo hizo ante un oficial de policía, también es responsable. Entonces, todas las personas que declaran contra sí mismo allá o en contra de sus parientes, para hacer la diferencia, que es en el sistema anglosajón, en el proceso anglosajón, en el proceso penal, y ahorita vamos a entrar a ver los sistemas de los procesos penales, que eso también entra en el examen, encontramos que todo lo que diga la persona allá en Estados Unidos que conlleve su aceptación de los hechos o que él indique cuál fue la forma, modo y circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, de alguna manera es tomado en cuenta para declararlo culpable. Solo basta la simple declaración de él. Acá en Guatemala no. Acá en Guatemala la persona puede decir cuantas veces quiera, yo lo maté, yo lo extorsioné, yo le robé, pero esa declaración, véase el sistema garantista de Guatemala, pero esa declaración que indica que yo lo maté, que yo le robé, que yo asalté, que yo lo extorsioné, esa declaración en Guatemala no se puede usar en su contra. Eso es el tenor del artículo 16, que nadie puede declarar contra sí mismo. Todo lo que se declare y se tome en cuenta, que se declare contra sí mismo y que se tome en cuenta en un proceso penal, resulta que es nulo ipso iure. Eso significa que no es válido, que no es aceptable. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que dice que nadie puede declarar contra sí mismo, ni en contra de sus parientes. Si ustedes observaron a su cónyuge conviviente a declarar contra sí mismo, eso no puede ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional. Es que esa es la investidura de la protección que tiene cada ciudadano para someterse a un proceso. Que él puede decir cuantas veces quiera. Hay mareros que dicen, sí, yo lo maté, yo le disparé, y la prensa es alarmante y saca ante los medios de comunicación diciendo, marero confiesa haber matado a 3 personas. Así lo haya dicho. Aquí en Guatemala no se puede utilizar nada en absoluto de la declaración contra sí mismo o la de sus parientes o su conviviente, como dice la Constitución. Entonces, tomemos muy en cuenta ese principio. Ese principio es básico para el derecho penal. Entonces, para el proceso penal. Entonces, no se puede declarar contra sí mismo. Y el principio de el derecho de defensa es una garantía. Los menores de edad y los demás artículos que están en la Constitución hasta el 46 son garantías constitucionales que ustedes de alguna manera las pueden ir viendo para que tengan la idea de cómo realmente son las garantías que en algún momento se pueden hacer valer en un ¿Hasta proceso. qué artículo dijo? Disculpe, licenciado.
hasta el artículo 46 de la Constitución. Muchas gracias. Eso sería desde el 12, ¿verdad? Sí, eso No. sería desde el 2, no, perdón, desde el 3, Desde el 3 hasta el 46. capítulo 1, perdón, es capítulo 1 hasta el 46. Condenan. Vamos a ver un poquito lo del artículo 46. Y si ustedes tienen alguna duda con respecto a otro, lo podemos ir viendo. Pero esta es la idea que ustedes tienen que forjarse en cuanto a cuáles son los principios, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Dice el artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general en que, en materia de derechos humanos, los tratados, convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué significa eso? Que esta Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen preeminencia con las leyes que se refiere al proceso penal. Tiene que haber un reconocimiento, era lo mismo que yo les indicaba, esa protección. Tanto el Estado tiene que saber que existe una protección al ciudadano, como el mismo ciudadano tiene que saber que le asiste una protección. Entonces se puede acoger a la Constitución o a estos tratados internacionales que tienen preeminencia sobre el derecho interno. ¿Qué significa el derecho interno? No dice sobre la Constitución, sobre el derecho interno, que eso significa que son las demás leyes ordinarias, que en materia de derechos humanos prevalecen. Si ustedes están leyendo la ley de amparo y exhibición personal y están alegando que se le violaron sus derechos, entonces este es el momento de hacer valer esos derechos humanos basados en las declaraciones internacionales. Ese es un principio sine qua non. Si ustedes están evacuando un amparo en cualquier materia, los derechos son superiores al derecho interno, sea en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral, máximo en el ámbito laboral. Ustedes saben que ahí están la Organización Internacional del Trabajo a través de los tratados y convenios de la OIT. Esos son preeminencia sobre las leyes en materia laboral en Guatemala como una ley ordinaria. Pero entiéndase, no dice que sea superior a la Constitución, como lo había malinterpretado la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad, que decían que los tratados internacionales eran superiores a la Constitución. Errónea interpretación, inconclusa, nefasta y todo lo que ustedes puedan ver, porque la Constitución es clara. Habla del derecho interno. Cuando se refiere al derecho interno, es todo el ordenamiento jurídico que tenemos dentro de Guatemala, que ante ello prevalece la Constitución Política de la República. No hay otra norma que no haya sido reconocida superior a la Constitución. Posteriormente están los tratados internacionales que de alguna manera tienen preeminencia ante el derecho interno. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo en razón de los tratados y convenios internacionales en materia laboral, que estos son en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos del trabajador son derechos humanos. Entonces, los tratados internacionales son los que ratifican, reconocen y protegen al trabajador. Por así decirles un ejemplo. De igual manera, las convenciones internacionales aceptadas y ratificadas por Guatemala, siempre y cuando hayan sido ratificados por Guatemala, entonces ellos tienen preeminencia sobre el derecho interno, sobre las leyes ordinarias. Eso, pues, creo que sí es fácil de entender y creo que lo tenemos. Otro derecho fundamental que tenemos que ver entre todos los que estamos viendo en la Constitución, ya para finalizar esta fase, es la propiedad privada. Es una garantía constitucional que se habla, tiene relación con el derecho procesal penal, porque ustedes saben que cuando el Ministerio Público hace allanamientos, inspección y registro en
bienes inmuebles, está violando esta garantía constitucional. Está violando el derecho de la propiedad privada. Entonces, el artículo 39, ¿quién me lo lee para poder hacer énfasis en esta garantía constitucional? ¿Cómo, Tony? Propiedad privada. Sí, Artículo 39. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. ok, muy bien. Este es un derecho que constantemente se conoce en el derecho procesal penal. Y quiero explicarles. El artículo 187 del Código Procesal Penal, si lo vamos a ver, 187. Tiene relación, vamos a ver, sí, tiene relación con este derecho, esta garantía constitucional, es derecho y garantía constitucional a la vez. Entonces, cuando el Ministerio Público está realizando una investigación que de alguna manera es necesario hacer una violación al derecho de propiedad privada, no lo puede hacer por su propia cuenta. No lo puede hacer sencillamente ir a meterse a una casa, abrir la puerta, romper y entrar a la propiedad. Tiene que tener una autorización judicial. Si no la tiene, está cometiendo el delito de allanamiento de morada. Eso está regulado en el Código Penal. Entonces, el artículo 39 que leyó el distinguido compañero nos está diciendo que el Estado de Guatemala garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, como decir el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. La propiedad privada es inherente, pertenece, por así decirlo, según una expresión así tan abrupta, es como la piel del ser humano, algo que lo protege. Esto es la vestimenta, la ropa del ser humano, es inherente. Una persona tiene que estar vestida, así como el derecho de propiedad privada, el derecho a la intimidad. Es un derecho inherente a la persona. Ustedes tienen un espacio privado. Cada uno de los seres humanos en la tierra tenemos un espacio eminentemente privado, en donde no se pueden meter terceras personas, ni incluso nuestro propio cónyuge, nuestros propios hijos, nuestros propios padres, no pueden meterse a una esfera privada en ustedes. Mírenlo en su celular. Nadie puede meterse en las conversaciones que ustedes sostengan con otras personas de forma privada. Nadie. Eso lo garantiza la Constitución Política de la República. Así es el derecho de propiedad, el derecho de la propiedad privada. Entonces, esta propiedad está garantizada por la Constitución Política y nos habla que, no obstante ser un derecho inherente, por así decirlo, está pegado a la persona humana, el derecho de vestirse, el derecho de cambiarse, el derecho de que ustedes puedan estar en un cuartito pequeño de 4 paredes con una puerta enfrente, donde solo ustedes pueden estar. Ese es el derecho a la intimidad. Nadie puede violar esa intimidad. Cuando ustedes están bañando, nadie puede violar esa intimidad. Ese es un derecho inherente a la persona. Entonces, esta propiedad privada es directamente del ser humano. Para ir entendiendo, toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley.
Si yo tengo una camisa, si yo quiero regalarla, la regalo porque es mía. Yo tengo ese poder erga omnes de decidir ante los demás que esa camisa la puedo regalar, vender o ceder, sí y solo sí, si yo tengo la propiedad privada de esa camisa. O tengo una casa que la puedo donar. Solo yo puedo decidir si se dona o no se dona. Entonces, tenemos ese otro precepto dentro de este marco de la propiedad privada, que no obstante, la propiedad privada es un derecho inherente a la persona, también esta propiedad puedo disponer libremente yo de ella. Pero yo no puedo disponer de bienes que no me pertenezcan. Yo no puedo disponer de bienes ajenos. Yo no puedo disponer de bienes del Estado. Yo no puedo disponer de bienes que no son míos. Yo puedo disponer de los bienes que libremente me corresponden y que son acreditados a mi persona, son inherentes a mi persona y que por lo tanto los reconoce la ley. ¿Me entienden este concepto, este segundo concepto que leyó el compañero? El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes. El uso y disfrute de sus bienes. Ustedes pueden disfrutar del par de zapatos que se compraron, se los pueden lucir, se pueden usar una camisa, un vestido que a ustedes les corresponden, para ponerlo así en un ejemplo. Pueden hacer este derecho de usarlo y de disfrutarlo, así como de disponer libremente. Entonces, ese uso y disfrute, ustedes tienen una casa, pues ustedes se van a sentir cómodos en su casa. Si a ustedes les costó dinero comprarla y se sienten bien adentro de su casa, pues ustedes tienen el uso, pues estar allá adentro, poner muebles, poner su televisión, pues poner una cama, acostarse y sentirse que ustedes están en el uso de su propiedad. Y obviamente el disfrute de esta propiedad. De manera que se alcance el progreso individual y desarrollo nacional en el beneficio de los guatemaltecos. Este último precepto del artículo 38, 39 de la Constitución va concatenado con el artículo 2 de la Constitución, que habla de la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Si ustedes pueden ponerle un asterisco pequeño al artículo 2 donde dice desarrollo integral, y pueden ponerle también acá en el artículo 39 otro asterisco, o le ponen el artículo 2 que habla del desarrollo nacional en beneficio de los guatemaltecos. Eso tiene algún tipo de relación. ¿Por qué protege el Estado la propiedad privada? Para garantizar ese desarrollo individual de las personas y también para garantizar el desarrollo nacional en beneficio de todos. Todos tenemos un derecho que respetar. Usted respeta el derecho del vecino. Usted no se va a parquear enfrente de la casa del vecino porque el vecino ahí va a sacar su carro. Tiene que de alguna manera ir respetando los derechos que la otra persona tiene. Usted no se va a ir a meter a la casa del vecino. Esa propiedad la tiene que respetar. Usted va a entrar a la casa del vecino siempre y cuando él lo autorice. Pero como autoridad, el Estado tiene que permitir el ingreso se le permite el ingreso mediante una orden judicial. Entonces, para eso les decía yo que leyéramos el artículo 187 del Código Procesal Penal, porque esa es la íntima relación que hay con el proceso penal y los principios y garantías de la Constitución Política, como lo dice el programa de estudio. A ver, ¿quién me lee el artículo 187 del Código Procesal Penal, por favor, compañeros?
Ok, muchas gracias, compañero. ¿Qué tiene que ver este artículo que leyó el compañero con el artículo que estábamos leyendo en el 39 de la Constitución? A ver, ¿quién me dice? La orden judicial, Rick, Excelente. dice autorización judicial. Eso Muy bien. significa orden de juez. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Héctor López. Héctor, muchas gracias Ya. por su participación. Gracias. Y Este es el punto. discúlpele, y Dígame. aprovechando que tengo palabra, quiero consultarle un par de cosas. Dígame. En el artículo 16 dice declaración contra sí y parientes, ¿verdad? Lo tengo claro que dice ninguna persona puede ser obligada, pero no dice que una persona quiera declarar voluntariamente. Pero usted dijo, no se le toma en cuenta. Claro. Entonces, ahí tengo una duda, ¿por qué? Es decir, no se le puede obligar, pero tampoco dice, y si declara voluntariamente, sí se le toma en cuenta. Pero usted dijo, ¿verdad? Aquel marero, aquel extorsionista que dice, yo lo hice, yo lo maté, no se le toma en cuenta. Esa es una duda, ¿verdad? Sí. La segunda duda es contra parientes dentro de los grados de ley. Pero sí, supongamos que un padre mata a su esposa, es decir, un esposo mata a su esposa siendo padre de familia, como sucede, acaba de suceder ahorita en el incendio que hubo ahí en la colonia Juan Pablo VI. Sí. Pero un hijo de ellos, supongamos que hubiese quedado vivo, puede declarar contra su padre diciendo, sí, yo vi que él incendió la casa y estaba consciente que ahí había gente, estaba mi mamá y mis hermanos. Esa declaración tampoco no puede ser tomar en cuenta. No puede ser considerada, porque es hijo. Aunque sea una declaración voluntaria. Sí, no puede ser tomada en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el Ministerio Público tiene que recabar otros medios de investigación para demostrar la culpabilidad de la persona. O sea, en este caso, lo que hace el hijo de decir, sí, yo vi a mi papá, que él fue el que hizo esto. Entonces, todos los elementos externos, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el artículo 82 en el momento de la declaración del imputado, en donde a él se le hacen las advertencias preliminares. El artículo 81 del Código Procesal Penal se le hace ver al imputado que no se pueden violar los derechos fundamentales. Entonces, cuando se habla de derechos fundamentales, el hecho de la interpretación que hace la Constitución que no se le obligará, pues obviamente se pasa trayendo de que si no se le va a obligar voluntariamente no es aceptable. O sea, la Constitución se fue un poquito más allá de decir, mire, el imputado si declara voluntariamente, sí se le puede tomar en cuenta la declaración contra sí mismo o contra sus parientes. Sí, pues, pero en la Constitución, eso no lo dice. La interpretación es de que si a usted le están dando el extremo, le están dando más allá de lo que equivale la norma, se entiende o sobreentiende que entonces la voluntariedad ahí queda automáticamente sin ningún efecto. Porque cualquiera podría decir, mire, yo no necesito que me obliguen,
pero yo voluntariamente declaro que mi papá hizo esto y yo lo vi y él es responsable. Una sentencia en ese sentido, ahí tenemos que irnos a la jurisprudencia y a la doctrina. Es interesante el punto porque ese podría ser hasta un buen punto de tesis para poderlo enmarcar en su cierre de la licenciatura. Pero ¿hasta dónde llega la interpretación constitucional? Y si la interpretación constitucional es que nadie puede ser obligado, entonces la voluntariedad queda prácticamente excluida. La voluntariedad del acto, porque no es aceptable un extremo que está definido que algo que pudiera, sí, pero esto sí, y eso no lo dice ninguna ley. Ahora, cuando entremos a ver el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal en la declaración del imputado, también ahí se les hacen las advertencias, así como la declaración de los testigos. El Código Procesal Penal ya es un poquito más directo y la ley del Ministerio Público también lo dice, donde no podrá ser no deberán tomarse en cuenta las declaraciones en contra de sí mismo y en contra de terceras personas, salvo el caso que se esté manejando. Aquí hay una excepción bastante directa, que eso lo van a ver ustedes, no sé si en Procesal Penal 2, estamos en Procesal Penal 1, ¿verdad? En el tema de la delincuencia organizada. Ahí sí todos entran en un ámbito de un núcleo familiar, en donde la calificación jurídica que se le da a todos por igual, no importando el parentesco. Hay declaraciones, pero con mecanismos especiales. Si no son declarados dentro del marco de una estructura criminal, no pueden ser aceptados como testigos en contra de los parientes. Es la única excepción que así lo indica la ley, aunque es muy discutible porque en algún momento hay jurisprudencia también, que la Corte de Constitucionalidad ha dicho que en principio no se acepta ninguna declaración contra sí mismo. Aunque se diga, porque imagínese declarar contra un pariente, es lo mismo decir que yo fui, declarar contra sí mismo. Entonces, en materia de delincuencia organizada, cuando se ve la estructura criminal, ahí sí se podría decir, bueno, el líder era el papá, un hijo era el sublíder, y entonces el hijo se convierte en colaborador eficaz, y ahí sí se excluyen todo lo que se refiere, porque la misma ley lo dice. Y eso lo podemos ver más adelante en la ley contra la delincuencia organizada, que es el único instrumento legal que yo he visto en razón de este principio de parentesco, de declaración entre sí mismo. Entonces, pero mientras tanto, lo que nos orienta en este momento es que conozcamos los derechos fundamentales básicos, que son estos. Ya más adelante nos podemos profundizar hasta qué momento, porque ya en el derecho penal moderno, en lo que dice Jacobs y lo que dice Ferraioli, es que en el derecho penal moderno hay una estigmatización para los grupos criminales, y ahí ya se sobreentiende que solo con la formación de un grupo criminal ya es un derecho penal del enemigo, ya el Estado puede tomarlo como un enemigo, y ahí indistintamente a ello no se acatan, ni se obedecen, ni se distinguen, si hace las distinciones o restricciones del parentesco que tienen las personas entre sí en grupos de delincuencia organizada. Pero solo correcto. Eso, por ahí. La otra pregunta que me decía... Sí, entonces, y la última no me quedó muy claro, disculpe, el artículo 46, cuando usted hablaba de la preeminencia y dijo que la CICIG interpretó como que estos tratados internacionales tienen preeminencia sobre la Constitución, ahí no mucho le capté, porque como bien lo dice el artículo, dice, tiene preeminencia sobre el derecho interno, dice los tratados internacionales. Pero, no, yo me refería a lo que afirmaba siempre la CICIG, que el tratado de creación de la CICIG en Guatemala, el acuerdo de creación que autorizó el Congreso, tenía preeminencia sobre el derecho interno, y ellos decían que tenía de preeminencia sobre la Constitución. Entonces, ellos. Ya. Era lo que les decía. Correcto. Sí. Ahí eso estamos, era lo que ellos reafirmaban con sus operadores internacionales que vinieron a Guatemala acá a asumir un cargo de
de abogados y funcionarios que fueron reconocidos en su momento por las universidades. Castellana, Ibáñez Terrible y etcétera. Todo eso que pasó horrible, que es una, bueno, mejor no comento nada, eso que quede en el ambiente entre los que toman punto de opinión. Gracias. Entonces, les decía que en tema del 187 del Código Procesal Penal, lo que nos habla, perdón, había otra persona que me quería hablar después del que... Profesor, disculpe, usted ¿Sí? llevaba la relación ahorita del 187 con el 39, ahí se quedó. Ok, gracias, ahí estamos, ¿verdad? A veces es bueno, pues, las dudas, porque nos llevan a otros conceptos que de alguna manera nos aclaran algo. Bueno, el 187 tiene íntima relación con el 39 y el 41. Si ustedes pueden anotarle ahí a la par del 187, artículo 39 constitucional, se los agradecería mucho porque les va a servir más adelante. Hagan una con rojo, con marcador fluorescente, amarillo, verde, colorado, como fuera, donde dice en el primer párrafo, con autorización judicial. Entonces, acá en el 39 nos está diciendo que el Estado garantiza la propiedad privada, pero en el 187 dice, cuando fuere necesario. Cuando fuere necesario. Véase esa justificación. Entonces, cuando fuere necesario, tiene que tener algún motivo. Entonces, cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, cuando se refiere a lugares, nos estamos refiriendo a la propiedad privada, un inmueble. Lugares, cosas o personas, porque existen, aquí viene la justificación, cuando fuere necesario, porque existen motivos suficientes para sospechar. Fíjese, pues, solo es con la sospecha, para sospechar que se encontrarán vestigios del delito. Ahí va a estar el arma, ahí va a estar la droga, ahí va a estar el cadáver, ahí va a estar el niño secuestrado, ahí va a estar, qué sé yo, cualquier cosa relacionada con el delito. Ahí va a estar el botín, ahí va a estar el dinero, ahí va a estar el vehículo que se robaron adentro de un inmueble. Entonces se sospecha que ahí se encuentran vestigios del delito. O se presuma, mire pues, entonces acá esa facultad se la dan al Ministerio Público. El fiscal tiene la libertad aquí de sospechar. ¿Qué significa la sospecha? Aquí como que hay gato encerrado y que aquí, así como hablamos nosotros aquí en el Buen Chapín, aquí hay que ver, entonces empieza la sospecha, ¿verdad? No se cree prácticamente lo que se está ocurriendo y entonces se tiene la sospecha. Pero también se tiene la presunción. Aquí el otro concepto es o se presuma. O se presuma que en determinado lugar, cuando habla lugar, podemos decir cualquier bien inmueble, adentro o afuera. Cualquier bien inmueble, determinado lugar, se oculta el imputado. Ahí está la persona adentro que tiene orden de captura, entonces hay que entrar y capturarlo. Se encuentra el imputado o alguna persona evadida. O sea, alguien que está prófugo, tiene orden de captura desde hace 5 años y se oculta en esa casita. Ahí entonces es necesario, por ejemplo, existe la sospecha o se presume. Ahora, ¿por qué se presume? Esa es la explicación que tenemos que llevarle al juez como fiscales. Fíjese, señor juez, que a nosotros nos entró una llamada telefónica de un vecino que no quiso dar su nombre, quien nos indicó que Carlos Alberto Rodríguez Reina, quien tiene orden de captura, se oculta en la tercera calle 1425, zona 1, y que ahí pueden irlo a encontrar. La llamada está registrada a las 16:35. Proviene de un teléfono público que está ubicado en la Sexta Avenida 825, zona 10, qué sé yo. Y esa es la justificación que presumimos que ahí se encuentra. Entonces, por lo tanto, como presumimos, miren lo delicado que es esto.
que cualquiera puede presumir que usted tiene droga en su casa. Cualquiera puede presumir que usted está guardando a un imputado en su casa. Cualquiera puede presumir y puede hacer el aviso a las autoridades correspondientes. Y ya las autoridades correspondientes pues llegan con el juez y le dicen, mire señor juez, existe la sospecha de que en ese lugar ahí está la marihuana, ahí está la droga, ahí está la cocaína, ahí tienen unas grandes cantidades de dinero y que nos indicaron que ahí entraron de noche los muebles y las cosas de un saqueo que hicieron de una casa, que ahí adentro está la persona que está secuestrado, que ahí están los que extorsionan, que ahí llevaron el dinero de la extorsión, que hay simples sospechas y presunciones. Esto ha sido analizado constitucionalmente a través de la jurisprudencia respectiva. Y entonces, esta sospecha y esta presunción, imagínense, ¿qué tiene más valor? ¿La garantía constitucional que nos dice en el 39 o esta presunción? Pues obviamente tiene más poder y más fuerza jurídica lo que establece el derecho de la propiedad privada. Ahora leamos el artículo 41 para ir entrelazando de la Constitución Política de la República. A ver, alguno de los compañeros que me haga favor de leer el 41 de la Constitución. ¿Qué dice? Esta es ya la investidura jurídica de los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué dice? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿su nombre? Artículo 41. Elmer Sosa, para servirle, licenciado. Elmer, muchas gracias, Elmer. Artículo 41. Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político, no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Por causa de actividad o delito político, no puede limitarse el derecho de propiedad. Véase, esta es otra protección que tiene el ciudadano, el dueño de una casa. Pero acá estamos frente a la presunción. Entonces, para que se presuma o para que se sospeche, tiene que ir acompañado para convencer al juez de que efectivamente debe de romperse esa protección que existe de la propiedad. Que debe de existir, romper esa garantía constitucional. Entonces, cuando sea necesario, si no es necesario, si no se manifiesta la necesidad, pues nadie puede llegar a ninguna casa a irrumpir, a romper puertas, a abrir, registrar y dañar esa garantía, violar esa garantía. A ustedes, los abogados defensores, les va a tocar en algún momento que sus clientes les vayan a llamar y les vayan a decir, licenciado o licenciado, por favor, fíjese que usted podría venir, que aquí está la policía dentro de mi casa y está registrando todo, está tirando todo, ya tiró los trastes, ya tiró el ropero, ya tiró la ropa, ya tiró todo, lo tienen en el suelo y me están registrando. Hágame el favor de venirse para acá porque me urge un abogado. Vea hasta qué emergencias se tienen que cubrir, como los médicos, ¿verdad? Los médicos tienen que salir de noche a ver a su paciente. Sin embargo, nosotros tenemos un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, nada más. ¿Por qué? Porque esa es la garantía constitucional, que nadie podrá entrar a ninguna propiedad privada por parte, aún así tenga autorización judicial, en algún momento a ninguna propiedad privada. Entonces, el registro de las personas de los vehículos solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad. Eso es en el registro de vehículos. En la inviolabilidad de la vivienda, aquí está el artículo 23 de la Constitución Política de la República. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Ese artículo mejor si lo subrayan, porque esa es una garantía. Si alguna autoridad se mete a las 5 de la mañana, está violando el derecho de propiedad privada. Está violando el derecho de la inviolabilidad de la vivienda. Nadie puede entrar. Así usted alquile, no sea suyo. Usted tiene el uso
y disfrute de lo que alquila. Usted tiene un derecho y nadie puede entrar en horario distinto a esa hora. Y obviamente no puede entrar, este es el artículo que nos amarra y nos cierra con una guinda del pastel, este artículo. Entonces, en el artículo 23 de la Constitución Política de la República, anótenle ahí 187 del CPP. CPP es Código Procesal Penal. Entonces, ahí póngale, al igual al 39, 187 del CCP. Y en el 187, hágame el favor de ponerle el 23 y el 39 de la Constitución. Entonces, la inviolabilidad de la vivienda. Aquí, en el Código... Profesor, disculpe que le interrumpa, profesor. Sí. Solo con una. Este artículo podría ir también amarrado con el que estábamos viendo anteriormente, que es el 41. Solo que es en su primer párrafo, podríamos decir así, porque es como la mitad del párrafo ese, ¿no? De protección al derecho de propiedad. El 41 de la Constitución. Sí, de la CPR. La protección por causa de actividad, sí, eso, exactamente. Eso entonces también. Ahí tendríamos que poner, serían 1, 2, 3. Eso es para que ustedes vean la fuerza jurídica que tiene la Constitución con la ley de derecho interno. En este caso, el Código Procesal Penal es una ley de derecho interno. Pero más adelante vamos a ver las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y el Pacto de San José, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que ustedes lo van a tener que tener, para que miremos exactamente qué es lo que dice también en relación a esto. Hay mucho más fuerza jurídica en los tratados internacionales, donde obliga a los estados, que aquellos que han asistido a las convenciones y las han ratificado, las han reconocido, obliga a los estados a respetar por medio de sus autoridades estos principios y garantías fundamentales. Entonces, esta presunción, esta sospecha debe ser justificada plenamente, como lo dice el 23. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita. O sea, yo le puedo decir a la policía, pase adelante, no hay problema, yo autorizo si yo soy el que vivo ahí, pero si yo no vivo ahí, eso no vale, es nulo. Pues yo soy el propietario, yo les digo, no, mire, venimos a un cateo, pero fíjense que no traemos orden judicial. Pues entonces, señores, vayan a conseguir la orden judicial. Es que fíjese que se nos hace tarde y ya no nos van a atender en el juzgado. Entonces no tenga pena. Pasen adelante, yo lo puedo autorizar porque yo soy el dueño de esta casa. Si usted tiene esa titularidad, usted puede firmar el acta en donde ingresan los señores agentes de la policía con los señores agentes del Ministerio Público y ya pueden empezar a inspeccionar su casa. Dice, salvo por orden escrita de juez competente, en la que se especifique el motivo de la diligencia. O sea, esta presunción, esta sospecha que le llevan al juez, que allá adentro está el vehículo robado, que allá adentro está la persona que tiene orden de captura y que anda prófugo, esta orden se la deben de justificar al juez. Y es el juez el que asume la responsabilidad de evaluar si otorga o no otorga la autorización judicial. Vea la gran responsabilidad que asume el juez en el sentido de violar una garantía constitucional. Porque qué tal si al dar la autorización judicial no había nada y solo llegan a hacer destrozos y consecuencia de ello hay otras cosas mucho más fuertes. El responsable es el juez, pero el juez delega a los funcionarios del Ministerio Público para que lleven a cabo esta diligencia. Entonces, jóvenes, con esto concluimos con las garantías constitucionales. No sé si tienen algunas preguntas. Tenemos escasamente 5 minutos para terminar la clase. Para que miremos... Buenas noches, doctor. ¿Sí? Buenas noches. Fíjese que tengo una duda. Dígame. En el artículo 187 dice, cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas. Sí. Mi pregunta es cosas. Pongamos los retenes y los puestos que tienen los policías. Sí. Y registran los vehículos. En Exacto. el artículo 25 habla de eso, pero sí.
la pregunta es, dice aquí con autorización judicial. Claro. ¿Tendría que ser así o eso sí lo es permitido? Vea, es que el policía cuando usted lo para, le dice, vamos a revisar su carro. Si usted le dice sí, revíselo, usted le está dando la autorización ahí. Tal y como lo dice el artículo de la inviolabilidad de la vivienda, sin permiso de quien lo habita. El artículo 25 dice, el registro de las personas de los vehículos solo podrán efectuarse por los elementos de las fuerzas de seguridad cuando establece la causa justificada para ello. El policía tiene que indicarle por qué razón va a registrar su vehículo. Si no lo hace y no es justificada, usted le puede decir no. Mire, vamos a registrarle su vehículo. Ok, dígame la razón por qué me van a registrar el vehículo. Porque estamos haciendo un operativo aquí y que estamos viendo y que... No, usted dígame la razón por la cual hay una razón justificada. Fíjese que se acaban de robar un carro parecido al suyo. Y entonces estamos parando todos los Toyotas Celicas de color rojo. Y como su carro es color rojo, por eso es una razón justificada. Entonces usted dice, bueno, entonces estos señores están haciendo su trabajo. Entonces, pues yo tengo que colaborar con el trabajo. Todo es de comprensión y de interpretación. Si hay un policía ahí que no justifica, no sabe decir las cosas, y el otro va enojado que acaba de salir de trabajar porque su jefe lo regañó y le empieza a decir que le va a registrar su carro, no le da la justificación, y entonces usted le puede decir, no, disculpe, pero no me puede registrar. Pero eso no lo hacen valer los ciudadanos guatemaltecos porque no conocen de las leyes. Pero ustedes creen que a un abogado le van a decir que le van a registrar su... Mire, disculpe, yo soy abogado, pero usted no me va a registrar mi vehículo. Si no, usted necesita una autorización judicial para registrar. Obviamente que le van a caer como 3 patrullas ahí, le van a empezar a decir que usted no quiere. Y al final de cuentas, por esa coacción policial, usted va a tener que ceder que se le registre en su vehículo. Pero ¿qué tal si en el baúl de su carro iba un cadáver? Había una información de que en su vehículo habían depositado un cadáver en el baúl. O iba un cargamento de droga de cocaína con 50 kilos de cocaína. ¿Qué podríamos decir? ¿Es justificado o no? ¿O lleva usted una gran maleta con más de $500,000? Todo eso es una labor justificada. Entonces el artículo 25 solo lo pueden realizar los agentes de la policía. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad, dice, deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados. Un hombre no puede registrar a una dama que vaya dentro del carro, que le vaya a registrar sus vestimentas o su cartera. Entonces tiene que ser una de las personas. Por eso es que hay mujeres policías dentro de las filas de la Policía Nacional Civil. Entonces, si no hay el respeto y la dignidad, el respeto a la dignidad, a la intimidad y al decoro de las personas, ese registro puede denunciarse cuando se refiere a las cosas. Son las garantías constitucionales. Pero hay policías que, por ejemplo, va una persona con su arma de fuego y porta la licencia de arma de fuego y porta la licencia de tenencia, va con todos los requisitos, pero lleva el arma, y viene el policía y le pide la licencia de la pistola, se la entrega, y en lo que está verificando la licencia, pierde la licencia y resulta que le indica que usted no tenía licencia y que por eso lo va a consignar o lo va a trasladar a la torre de tribunales detenido. Todos esos actos arbitrarios se dan y se dan comúnmente, y las personas que los para la policía ceden inmediatamente a que se los registren porque no conocen el derecho. Entonces el estudiante de derecho no es para que se ponga gallito ahí, máxime cuando se echó los tragos y decir, mire, yo soy abogado, soy estudiante, porque más lo meten preso. Con más razón se lo llevan. Pero si usted sabe, tiene el conocimiento del artículo 25, sabe el artículo 23, yo le voy a dar permiso, porque yo se lo estoy autorizando.
Pero si yo no le doy permiso, ustedes no pueden realizar ese. Pero hay muchos policías intransigentes que tampoco conocen las leyes, no tienen la capacidad o la capacitación legal para poder realizar esos actos y entonces cometen una serie de arbitrariedades. En primer lugar, ustedes ya saben lo que ocurre en Guatemala, que contra ello es lo que hay que luchar en el ejercicio de la profesión como abogado, dependiendo del lado en el cual usted se encuentre, atendiendo a un cliente. Cuando su cliente lo llame, mire, licenciado, fíjese que aquí me tiene la policía detenido y no me deja ir. Yo necesito un abogado que por favor venga. Y son las 2 de la mañana, usted se levanta, va, y porque el amigo es muy amigo, pero también le tiene que cobrar por esa levantadita. No me pregunten cuánto les tiene que cobrar, porque eso es cosa de ustedes. Lo que a ustedes les ha costado aprender esto, eso es lo que ustedes tienen que cobrar. Entonces llegan y pues empiezan a ver qué pasó con su cliente, mire que no tiene licencia, que está en estado de ebriedad, además nos maltrató y nos dijo que éramos unos corruptos y la cantaleta de siempre. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ahí? Revisar si la policía está actuando de conformidad con la ley. ¿Por qué razón lo detuvieron? ¿Existe la justificación? Dígame qué. Entonces ya los policías le tendrán que decir. Si no lo dicen, entonces usted mismo como abogado tiene que señalar cuáles son las falencias y las fallas que tiene la policía. Ustedes no tenían. Sí, pero es que él va en estado de ebriedad. Bueno, entonces actuemos de conformidad con lo que dice el reglamento de tránsito. Entonces ya ustedes se van al reglamento de tránsito en su defecto o hacer la labor del abogado propiamente, que es la procuración para que a su cliente lo dejen tranquilo y usted conduce el vehículo o paga a una persona que lo conduce o lo manda en un Uber o como fuera a modo de garantizar la seguridad de tránsito, porque ustedes no van a permitir que el individuo que ustedes van a asistir está con excesos de bebidas de alcohol que no se puede parar y que le van a permitir el automotor para que lo continúen manejando. Ustedes tienen que llegar a solucionar el problema. Bueno, compañeros, yo creo que tenemos la otra clase de mañana, ¿verdad? Porque mañana no tienen examen ustedes todavía. No, todavía no. Licenciado, hasta el lunes. Nos vemos mañana. Primero Dios, Lick. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Si ya no hay más preguntas, estamos bien. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Y si Dios nos permite, miramos la clase finalizar con el sistema procesales. Si no nos da tiempo, pues hasta el día de hoy o lo que veamos mañana, entra en el examen. Yo regularmente pregunto lo que yo doy en mi clase. Así es de que muy atentos a las preguntas y por favor, porque ya el 26, como ya no nos dejan dar clases en periodo de exámenes, entonces suspendemos las clases y nos quedamos hasta donde llegamos. Entonces, si nos permiten mañana, porque parece que entran mañana algunos en exámenes, ¿verdad? No, licenciado, hasta el lunes. Hasta el lunes, ¿verdad? Ok. Si no es así, entonces damos la clase mañana y concluimos con los sistemas procesales. Ya de las garantías y derechos fundamentales ya no nos vamos a ver porque ya agotamos bastante lo que tiene el programa y solo les recomiendo que se den una leidita a la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, y a la Declaración sobre los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, por favor. Y mañana miramos los sistemas procesales. Y con eso, pues ya podemos entrar la otra semana al examen que creo que vamos en orden y en tiempo. Creo que hemos avanzado bastante y les deseo lo mejor siempre. Así es que pasen feliz noche y nos seguimos viendo primero Dios mañana. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, Liz. Que pase buena noche. Feliz noche, licenciado.